hace 17 horas atrás. Litzy había entrado a la casa de la familia rusa con algo de curiosidad, nunca antes había entrado y la verdad, le daba curiosidad dónde vivía Doll y el pequeño Mag. Toma asiento, decía Doll mientras le señalaba a Litzy el sillón. Litzy no tardó en tomar asiento en el sillón mientras Doll quedaba enfrente de ella. Doll dio un suspiro cansado, ¿cómo empiezo esto? Litzy intentó decir algo, pero cada vez que movía los labios las palabras no salían. Creo que ya tengo una idea de cómo empezar, decía Doll mientras se preparaba para contarle a Litzy qué le había pasado a Mag. Litzy solo asintió y se quedó expectante por lo que iba a decir Doll. Todo ocurrió justo el día en que nuestros padres salieron en una exploración matutina para poder salvar sobrevivientes, pero de alguna manera Mag se había colado. Fue una sorpresa para mí cuando me enteré, y estoy segura que para mis padres fue aún peor. Litzy había abierto los ojos, ya se daba una idea de lo que había pasado, pero dejó que Doll siguiera hablando. Por lo que me habían contado, hubo un encuentro con dos murderdrones. Mag de alguna manera pudo advertirle a nuestros padres del ataque que iba hacia ellos. No estoy tan segura si ellos hubieran sobrevivido sin la advertencia de Mag, y tampoco quiero pensar en eso. Unos de los murderdrones se habían dado cuenta de Mag y comenzó a perseguirlo. Después de eso, la Murderdrone había regresado, pero con ella traía el peluche que le habían regalado a Mag manchado de aceite. Mamá aún tiene esperanzas de que siga vivo, pero hay que ser realistas, que podría ser un bebé contra unos de esos monstruos, decía Doll con un toque de veneno. Litzy le había dado una cachetada en la mejilla a Doll. Nunca digas eso, si no encontraron el cuerpo aún podría estar vivo, decía Litzy con una seriedad que no era común en ella. Doll se había tocado la zona afectada con impresión por lo que hizo Litzy. Y jamás pierdas las esperanzas, si se trata de Mag, seguramente debe estar bien. Litzy sabía que no era bueno darles falsas esperanzas a Doll, pero simplemente no podía escuchar cómo aceptaba tan fácil que Mag había muerto. Como hermana mayor no podía escuchar las palabras de Doll. Litzy le dio un abrazo de consuelo a Doll, un pequeño susurro de Litzy fue lo que escuchó Doll. Nunca pierdas la fe, Mag es un niño valiente, y no tengo dudas que estará bien, decía Litzy intentando animar a Doll. Primero me das una cachetada y después me consuelas. ¿Qué clase de broma es esta? La cara de Doll no era visible, pero unos pequeños sollozos se pudieron escuchar. Lo único que quería escuchar en todos estos días era que había una pequeña posibilidad de que su hermano siga vivo. Era lo único que pedía, no importaba si era mentira, solo quería escucharlo. Doll le había devuelto el abrazo a Litzy. Gracias, necesitaba escucharlo. No hay de qué, para eso están los amigos, decía Litzy con una pequeña sonrisa. Ah, amigos, Doll saboreaba las palabras, no suena tan mal, decía Doll mientras una pequeña sonrisa se le marcaba. Sí, intenta conseguir más de esos, lo necesitas, decía Litzy con una pequeña risa. No prometo nada, pero haré el esfuerzo, decía Doll mientras rompía el abrazo. Necesitas descansar, desde lejos se nota que no has dormido bien, decía Litzy mientras miraba el cabello desordenado de Doll y las ojeras notorias. Supongo que sí, decía Doll mientras bostezaba. Bueno, me tengo que ir, pero después hablamos, ¿te parece? Decía Litzy mientras iba a la puerta. Sí, claro, Doll le había abierto la puerta a Litzy. No tardó mucho en salir de la casa de los rusos. Con Yeva. Yeva se estaba viendo en el espejo, su apariencia contrastaba con las de hace unos días atrás, su sonrisa se había desvanecido, su mirada cansada y perdida, como si algo se hubiera apagado dentro de ella. Mitchell solo veía esto con preocupación, no podía ver a su esposa en este estado, era desgarrador para él. Mitchell se había acercado a Yeva mientras le daba un abrazo detrás de ella. Querida, necesitas salir, este ambiente te hace mal. Yeva no decía nada, estaba inmóvil, sin reacción de lo que decía Mitchell. Esto ya era preocupante. La falta de reacción de Yeva no era propio de ella. Estuve pensando, ¿qué tal si salimos? Nos hace falta a todos, decía Mitchell intentando de que Yeva reaccione.
Un suspiro cansado fue la única respuesta que obtuvo Mitchell. No lo sé, no me siento preparada para salir, no quiero escuchar más drones hablando de lo sucedido, ellos no entienden y no lo van a hacer, decía Yeva mientras se derrumbaba en los brazos de Mitchell. Mitchell abrazó fuerte a Yeva, y dijo entre susurros, no lo hagas por mí, hazlo por Doll, ella no ha tenido tiempo para distraerse de todo esto, ella no debería pasar por esto, decía Mitchell mientras acariciaba el pelo de Yeva. No se veía tan convencida, pero Mitchell tenía razón, Doll no ha salido de la casa desde que Yeva no quiso terminar esa oración en su cabeza y solo suspiró. Está bien, solo por Doll lo haré. Al escuchar la respuesta de Yeva, Mitchell no pudo ocultar una sonrisa. Gracias. ¿Cuándo salimos?, preguntaba Yeva a Mitchell. En unas cuantas horas, no te preocupes, mientras, yo estaré hablando con Doll sobre la salida, ¿te parece? Yeva solo asintió, no tan convencida del todo por la salida. Time skip. Toda la familia ya estaba lista para salir, realmente Doll no tenía tantas ganas de salir, pero toda la familia necesita esto. Ya estaban saliendo de la casa, pero a Doll se le vino una pregunta a la cabeza, ¿qué vamos a hacer exactamente?, era lo que preguntaba Doll, papá nunca especificó qué haríamos, pensaba Doll con cierta duda. La familia rusa no tenía un destino fijo, ni el propio Mitchell sabía qué iban a hacer, pero un paseo era lo que necesitaban. Papá, ¿qué tal si compramos un helado?, miraba Doll a su padre con expectación. Mitchell con una mirada cansada dio la mejor sonrisa para su hija, por supuesto, justo tenía ganas de comer algo frío, decía Mitchell mientras levantaba a Doll y la ponía en su cuello, llevándola. Bájame, ya estoy mayor, decía Doll mientras intentaba zafarse. Hace 2 años no te quejabas, tampoco creciste tanto, decía Mitchell mientras intentaba que Doll no se cayera. Yeva al ver la escena, una sonrisa casi imperceptible se había formado, esa sonrisa casi nula, lo había notado Mitchell. Hace 2 años era una niña, ahora soy una adulta, decía Doll haciendo un berrinche hacia su papá. Así que una adulta, decía Mitchell, entonces como eres una adulta, podrás pagar los gastos básicos de la casa, ¿verdad? Decía Mitchell con un tono burlón. Doll se puso pálida de alguna manera. No, tienes razón, aún soy una niña, te quiero mucho papá. Mira cómo cambian las cosas, Una leve risa se había escuchado detrás de padre e hija, rápido ambos voltearon con impresión, era Yeva la que estaba riendo. Tanto como padre y como hija estaban sorprendidos, no escucharon reír a Yeva durante varios días, los dos habían extrañado su risa, era bueno volver a escucharla una vez más. Mamá, eran las únicas palabras que salían de Doll. Mitchell estaba igual de sorprendido, pero no dejó que su cara lo reflejara. Tenemos que buscar el helado, ¿cierto, pequeña revoltosa?, decía Mitchell mientras le revolvía el pelo a Doll. Doll se había recompuesto de su sorpresa anterior. No revuelvas mi pelo, me lo acabo de arreglar, decía Doll mientras intentaba quitar la mano de su padre de su cabello. Oh, pero ya haces cosas de adultas, ya hasta te arreglas tu pelo, cuéntame, es por un chico, decía Mitchell con tono pícaro. Doll rápido negó, claro que no, no me interesa nada relacionado con el amor, decía Doll de manera firme. Es bueno escuchar eso, aún eres muy joven para eso, decía Mitchell mientras veía que se estaban acercando a la heladería. Mira Doll, ya estamos llegando, decía Mitchell exagerando su reacción, algo poco común en él. Ya lo sé, tengo ojos, decía Doll volteando los ojos. En todo el trayecto Yeva estuvo en silencio, pero la escena que estaba presenciando aliviaba solo un poco el vacío que llevaba estos días, pero Yeva había visualizado a Mag al lado de Mitchell mientras reía, haciendo que su corazón se achique aún más. Utilizó toda su fuerza de voluntad para no llorar en ese mismo lugar, no quería arruinar esta salida familiar. Mientras Yeva veía cómo su familia estaba riendo, su mente la estaba traicionando con espejismos de Mag en varios sitios. Yeva tragó saliva y siguió caminando con sentimientos encontrados. Yo quiero el helado de pilas, decía Doll con algo de nostalgia. Oh, pero a ti no te gusta ese helado que yo me acuerde, decía Mitchell mientras veía extraño la elección de Doll. Solo quise probar algo diferente, decía Doll mientras veía cómo servían el helado.
Si tú lo dices, querida, ¿qué vas a querer tú?, decía Mitchell con algo de intriga de lo que pediría Eva. Déjame ver qué opciones tienen, decía Eva mientras se acercaba más a la heladería, con algo de intriga no ocultada, vio los sabores que ofrecían y ninguno le llamó la atención, pero Eva había recordado algo. El sabor favorito de Mag. Rápido, Eva no tardó en pedirlo. Quiero el de pilas, dijo de manera repentina Eva. Fue tan repentino que Dolly y Mitchell junto al heladero se asustaron. Eva no se veía entusiasmada antes por los sabores de helados, pero de un momento a otro, como si estuviera desesperada, eligió un sabor, algo que notó Mitchell. No era coincidencia que Dolly y Eva hubieran elegido el mismo sabor, algo no andaba bien. Mitchell lo podía sentir, sentía que algo se estaba perdiendo, pero no sabía el qué. Solo faltaba Mitchell por ordenar, solo se encogió de hombros y dijo su pedido. Dame uno de aceite de motor. El heladero se recompuso y dijo, a la orden, no tardaré, decía mientras comenzaba a servir los helados. En muy poco tiempo los helados estaban en el mostrador del local. Aquí tienen, decía el heladero mientras les daba una sonrisa a la familia. La familia solo agradeció y siguieron con su camino. Se sintió algo frío, pero todos conocían la situación de la familia rusa y realmente no los culpo. Yo estaría igual si mi hijo o hermano muriese, pensaba el heladero mientras veía cómo se alejaban poco a poco. Ustedes dos pidieron lo mismo, qué casualidad, decía Mitchell con curiosidad en su voz. Coincidencia probablemente, decía Dolly desestimando la pregunta de Mitchell. Quizás, pero sigue siendo curioso, decía Mitchell mientras probaba su helado, igual de bueno como siempre. Dolly y Eva siguieron el ejemplo de Mitchell y no tardaron en comer sus helados. Mientras Eva comía su helado, no pudo evitar recordar los pocos momentos en que pasó con Mag, cuando estaba en su fase de huevo, cuando rompió el cascarón. Todos esos momentos pasaban en la cabeza de Eva una y otra vez, hasta que una voz la sacó de sus pensamientos. «Hey, Eva, ¿cómo estás?», decía una voz en las lejanías, una voz que reconoció Eva y que no quería escuchar en estos momentos. Kant Doorman era el que se estaba acercando y junto a él se podía ver un hadrón de pelo morado. No se veía que tuvieras muchas ganas de estar ahí. «Uno las secas», fue la respuesta de Eva a Kant. Por unos momentos Doorman se había detenido, pero con algo de nerviosismo, y dijo: «Hola Eva, ¿cuánto tiempo?», decía Doorman intentando tener una conversación con Eva. «Sí, hace unos días», decía Eva de manera cortante mientras entrecerraba sus ojos. Doorman no sabía qué responder a las respuestas tan cortantes de Eva. Rápido Mitchell intervino en la conversación apartando un poco a Eva. «Hola Kant, ¿cómo estás? Disculpa, a mi esposa hoy no durmió bien», decía Mitchell intentando calmar las aguas. «Oh, está bien, lo puedo entender». Mientras Kant y Doorman hablaban, las dos infantes comenzaron a hablar. Para sorpresa de quien la viera, Doll estaba intentando comenzar una conversación. Hola, mi nombre es Doll», decía Doll de manera nerviosa, aunque no le gustara admitirlo, no era muy sociable. Ladrón de pelo morado reaccionó de la misma manera que Doll. Mucho gusto Doll, mi nombre es Uzi». Ahora la ya conocida Uzi le estaba extendiendo la mano de manera incómoda. Doll solo le siguió el juego y correspondió el apretón de manos. Estuvieron hablando un rato de lo que sea, realmente no tenían una conversación fija, siempre la cambiaban. Mientras los adultos hablaban, escucharon cómo habían pequeñas risas, voltearon y pudieron ver a Doll y a Uzi riendo. Fue una sorpresa para las dos familias, una porque no era muy sociable, la otra porque nunca tuvo interés real en otros drones, y si eso le sumamos la pérdida de un hermano, entonces era normal que los padres de la rusa se sorprendieran así. Kant Doorman no tardó en hablar. «Uzi, ¿acaso tú conseguiste una amiga?», decía Doorman con emoción en su voz. Uzi paró de reír y vio a su padre con una cara inexpresiva. «¿Y eso qué tiene?», decía Uzi viendo acusadoramente a su padre. «Oh, mi pequeña ya tiene a su primera amiga», decía Doorman mientras cargaba a Uzi y daba algunas vueltas. «Déjame, me estoy mareando, estás haciendo una escena», decía Uzi mareada intentando de que su padre se detenga. «Esto me hace tan feliz». La familia rusa solo observaron esto con algo de incomodidad. «Esto hay que celebrarlo», decía Kant mientras arrastraba a la familia rusa hacia un restaurante cercana.
Esto tomó desprevenido tanto a Mitchell como a Yeva. Doll estaba encantada de pasar un poco más de tiempo con su nueva amiga. Yeva. Doorman espera nunca. Antes de que terminara su oración fue interrumpida por Uzi. Papá, por favor relájate, ¿no ves que los están incomodando?, decía Uzi mientras señalaba a Yeva y a Mitchell. Doorman había parado por un momento para ver a la familia rusa, y su hija tenía razón, al menos Mitchell y Yeva no se veían tan contentos. Uzi no quería dar una mala impresión de su padre a la familia de su nueva amiga, pero creo que iba a ser difícil. Yeva solo vio con tranquilidad esto y dijo, si Doll quiere, podemos acompañarte, decía Yeva mientras miraba a Doll. Doll, algo nerviosa por las miradas de sus padres y de Uzi, dijo, sí, me gustaría ir con ellos, ¿podemos, mamá?, preguntaba Doll con algo de nerviosismo. Yeva solo suspiró y le dedicó una sonrisa a Doll. Claro, mientras disfrutes con tu nueva amiga no habrá problema, decía Yeva mientras veía de reojo a Doorman con algo de ira. Claro, lo ocultó bastante bien, pero Uzi pudo notar algo en esa última mirada de Yeva. Bueno, ya estamos todos de acuerdo, entonces vamos a celebrar, decía Doorman con optimismo. Ahora, con la nueva integración de los Doormans en el paseo, las dos niñas comenzaron a platicar, mientras un silencio incómodo se presentaba con los adultos. El primero en hablar fue Kant. Sí, bueno, celebrar esta nueva amistad, ¿qué les parece si les invito a un almuerzo?, decía Kant algo nervioso. Mitchell estaba perdido en sus pensamientos, pero la que respondió fue Yeva. Claro, mientras Doll disfrute con su nueva amiga no estaría mal comer algo. Obviamente lo que decía Yeva era mentira, pero como dijo Mitchell, Doll necesita un tiempo para ella y esta sería una buena oportunidad. El grupo llegó a un restaurante de la zona que estaba cerca. ¿Y qué van a pedir?, preguntaba Kant mientras revisaba el menú. Yeva y Mitchell le dieron una ojeada rápida al menú, y realmente nada les llamaba la atención, así que estaban pensando en pedir una ración de pilas AAA. Pero con los infantes fueron otra cosa. Uzi, mira, aquí venden pilas rebozadas, decía Doll con emoción. Sí, ya los vi, pero lo que realmente me interesa son las pilas sobrecargadas, decía Uzi mientras una sonrisa boba se le formaba al imaginar tal manjar. Kant aún no decidía, pero al ver la emoción de su hija por probar las pilas sobrecargadas, le dio ganas también de probarlas. Ya saben qué van a pedir, dijo un camarero de forma cordial. Sí, yo y mi marido vamos a pedir una ración de pilas AAA, decía Yeva mientras le daba la orden al camarero. Yo y mi hija vamos a pedir 2 órdenes de pilas sobrecargadas, decía Kant mientras le daba una sonrisa cómplice a Uzi. Y la señorita ya sabe qué pedir, decía el camarero hacia Doll. Sí, unas pilas rebozadas, por favor. Doll estaba nerviosa, usualmente la que pide la comida es su mamá. Claro, entonces 2 raciones de pilas AAA, 2 órdenes de pilas sobrecargadas, y una orden de pilas rebozadas. Estoy en lo correcto, decía el camarero esperando la confirmación de los comensales. No tardaron en darle la confirmación al camarero. Ok, yo me retiro, sus pedidos estarán listos en unos minutos. Deberíamos ponernos al día, tenemos bastante tiempo sin hablar, decía Doorman intentando sacar conversación. Yeva realmente no tenía ganas de hablarle a Kant, algo que notó Mitchell y volvió a tomar la iniciativa en la conversación. Bueno, realmente no tenemos nada nuevo, decía Mitchell intentando acortar la conversación lo más que puede. Ya veo, bueno, tenemos algo en común, decía Kant con una risa nerviosa. Mientras pasaba eso, Uzi y Doll estaban conversando, se le veían entretenidas. ¿Y has salido al exterior?, preguntaba Uzi con curiosidad. Ya sabes por qué tus padres son miembros de la Fuerza de Defensa de Walker. Doll con algo de impresión dijo. Así que conoces a mis padres, decía Doll con curiosidad. Sí, con los rumores que rondan en la colonia es normal que los conozca, decía Uzi con ingenuidad. Doll se había quedado en silencio por unos segundos. Uzi se había dado cuenta de esto y rápido se disculpó. Lo siento, no era mi intención, decía Uzi algo nerviosa. Doll solo respiró con calma y dijo. No te preocupes, después de todo tarde o temprano te ibas a enterar, decía Doll con extraña calma. Uzi se había sorprendido, pero después de unos segundos dio una sonrisa. En serio, me preocupé por unos segundos.
descuida, ya estoy medio acostumbrada a que mencionen el tema, decía Doll mientras recordaba los múltiples drones que visitaban su casa para dar el pésame. Uzi, desviando el tema de conversación, dijo, oye, ¿sabías que si pirateas los antiguos servers de los humanos, puedes conseguir varios tipos de entretenimiento? Decía Uzi con emoción. ¿Entretenimiento?, preguntaba Doll con confusión. Bueno, ya que preguntas, hay algo llamado anime, es algo increíble, hay muchos poderes, pueden volar y en algunos exterminan a los humanos, ¿no es increíble?, decía Uzi mientras movía los brazos de manera exagerada. Una pequeña risa había salido de Doll al ver los movimientos exagerados de Uzi. ¿De qué te ríes ahora?, decía Uzi con confusión. No me río de nada, descuida. Eso es un poco raro, Uzi estaba confundida, pero antes de seguir hablando, la comida ya había llegado. Ambos infantes se les habían iluminados los ojos con emoción y no tardaron en comer. Una bonita imagen de una familia comiendo se había formado. Presente, ahora con Mag. Apenas había abierto los ojos con cansancio, ya estaba harto de esto, le cortan una extremidad, sufre, lo rompen, esta rutina lo estaba desgastando mentalmente, incluso su reloj interno estaba roto, lo hacía creer que había pasado una semana, un mes, sus esperanzas de salir de este sitio estaban bajando por cada hora que pasaba. Puede que este lugar sea mi tumba, decía Mag de manera cansada. Estoy pensando lo mismo que tú, una voz ajena se había escuchado. Mag se había sorprendido, pero descartó rápidamente la voz. Mag había pensado que había desarrollado esquizofrenia, puede que no haya pasado tanto tiempo desde que llegó a este lugar, pero estos experimentos más los golpes en la cabeza, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por la misma voz otra vez. ¿Estás ahí?, preguntaba con algo de duda. Esta vez Mag dudaba que era esquizofrenia, dijo unas palabras entrecortadas. Si sigo aquí, ¿quién eres?, decía Mag con duda en su voz. No lo sé, todo está borroso, no me acuerdo ni de mi nombre, decía con una risa al final. Mag realmente no sabía de dónde salía esa voz, pero de alguna manera la voz se escuchaba agradable. Eso es una pena, decía Mag intentando consolar al dron desconocido. ¿Por qué sería una pena? Aunque no tenga mis recuerdos, siento que esto es una oportunidad para empezar de nuevo. No sonaba triste, pero tampoco se escuchaba feliz, estaba neutral, no se veía realmente afectado o afectada. Mag realmente no podía escuchar la voz bien. Eso es una manera de verlo, pero los recuerdos son lo único que nos definen, nos ayudan a aprender y nos hace únicos a nuestro estilo, decía Mag mientras recordaba sus momentos cuando estaba muerto y cómo estaba asustado. En muchas ocasiones estaba por perderse a sí mismo, sentir cada fragmento de su mente como era destrozado por el pasar del tiempo, era desesperante, como si te estuvieras ahogando. No poder hacer nada era lo que más frustraba a Mag en sus primeros años. ¿Suenas a un dron con experiencia del tema? ¿Acaso te pasó lo mismo?, preguntaba el dron con curiosidad. Se podría decir que algo parecido, decía Mag mientras veía fijamente la cámara que lo observaba. Me intriga un poco, ¿me podrías hablar un poco de eso? La curiosidad se le notaba, pero cuando hablo se escuchó doble, de alguna manera se había asustado a Mag. No, lamentablemente no puedo, decía Mag mientras guardaba bien su secreto. Es una pena, pero realmente estoy aburrida. ¿Tienes algo para hablar? El aburrimiento se le notaba incluso en su forma de hablar, pero gracias a lo que dijo, Mag ya sabía mínimo el género del dron con quien estaba hablando. ¿Así que eres mujer?, preguntaba Mag con curiosidad. Eso sonó muy acosador de tu parte, ¿sabías? Pero si lo soy, decía con un toque de burla en su voz. Puede ser, pero realmente no tengo ningún tema de conversación. Pero ¿qué tal si te ponemos un nombre?, decía Mag mientras pensaba los nombres perfectos para ella. Sí, no te esfuerces tanto, que seguro te vas a freír la cabeza. Se le escuchaba algo divertida. Probablemente, pero todo el mundo necesita un nombre, decía Mag mientras seguía pensando. Con G. G se había parado del suelo y había visto su alrededor. Realmente no era la gran cosa, una cama y ya. Aparte de eso había una cámara que la veía fijamente. Eso ponía algo incómoda a G, pero no le dio tanta importancia y en su lugar estaba pensando una manera de salir de aquí junto a Mag.
Intentó sacar alguna arma, pero cuando los sensores de la habitación detectaron los cambios en las manos, dejé rápido unas torretas salieron del techo y comenzaron a disparar en todo el cuerpo de G. El cuerpo de G fue agujereado por las balas, estaba sorprendida, ahora tenía más sentido del por qué los murderdrones de este lugar aún no hayan salido de este lugar, el cuerpo de había caído al suelo con un sonido sordo. G había escupido algo de aceite mientras su cuerpo de regeneraba rápidamente. Eso fue inesperado, pero no importa, sé que podré salir de aquí, de una manera u otra. Ya que cambiar de armas no funcionó, entonces será que fuerza bruta, decía G mientras se preparaba. G comenzó a golpear la puerta con toda su fuerza, pero no importaba cuando la golpeara, la puerta no cedía, pero cuando por fin pudo abollar un poco la puerta pasó algo que no esperaba, la puerta comenzó a regenerarse de los golpes de G, eso dejó anonadada a G, pero cuando la puerta terminó de regenerarse el collar que traía G comenzó a electrocutarla. Un fuerte grito había salido de ella, ¡ah! G quedó chamuscada, pero para buena suerte o mala, ya estaba regenerando. Oh, mierda, se tocó la cabeza con dolor, pero esto no desanimó a G, después de todo ya esperaba que esto no fuera fácil. Con Mag. ¿Qué tal Emma o Mary, tal vez María? Todas suenan bien, pero lo tengo que pensar. Está bien, entiendo. A fin de capítulo. Por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza.